que recibamos bendición, Dios del cielo, a través de este testimonio, Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y gracias, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse los hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Dios te bendiga, Iris. Tenemos a nuestra hermana Iris con el testimonio de esta noche y vamos a comenzar, ¿verdad? Con una introducción para que vayan conociendo quién es Iris. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ella viene de una familia pobre y disfuncional. Todos entienden lo que es disfuncional, ¿verdad? Bueno, que no es como todas las familias, ¿verdad? Que hay un orden en ese hogar, que hay un respeto de cada uno de los miembros de esa casa. Pues lamentablemente en el hogar de Iris no estaba eso. Era un hogar disfuncional. Ahora sí entendieron, ¿verdad? Que sí? Es un hogar que no había respeto, que no había paz, que no había tranquilidad. Y ella no estaba así de grande, estaba chiquitita, gloria a Jesús, aleluya. Así que imagínense cómo se sentiría en un hogar así. Su padre era troquero y una madre santera. Iris es nacida con una comadrona en su casa que resultó ser su abuela. Y hay un dato curioso y sumamente importante. Su abuela dijo que la niña fue marcada por un arco iris. Pues cuando nació, apareció un arco iris. Dicho sea de paso, por eso su nombre es Iris. Y que se le arrebató en el caminar por esta vida por un lapso de tiempo. Ella estuvo llamada Iris. ¿Iris qué? Iris Nereida Robles Maldonado. Iris Nereida Robles Maldonado. Bastante larguito y lo perdió ¿verdad? En un lapso de tiempo en su vida. Y vamos a estar explicando ya mismo por qué ella perdió ese nombre. Gloria a Jesús. El dato curioso es que para los santeros, un niño que nace cuando hay un arco iris debe ser presentado como heredero santero. Su mamá quiso marcarla con el santerismo y para efectos de su madre la hizo santo, porque iba a ser santera de adultos. Ahora le pregunto yo a Iris, ¿qué tú piensas de eso en este preciso momento de tu vida? Bueno, yo lo que pienso es que el hombre propone y Dios es el que dispone. Amén. Dios tenía un propósito conmigo y no era el de ser santera. Amén, gloria a Dios. El propósito de él es el que se cumple y no el que querían los demás. Aleluya. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Ahora cuéntame, Iris, cuéntame cómo fue tu niñez en tus primeros años. Pues yo soy la penúltima de 7 hermanos. Yo tenía 5 años. La menor tenía 3 años y vivíamos en un hogar pobre, que el piso era de tierra, y mi padre pues eran disfuncionales, se pasaban peleando, porque mi padre llegaba tarde y mi madre santera, pues siempre estaban peleando, y en ese hogar vivía. Y mi papá bajo una borrachera, tuvo una pelea con mi mamá. Mi mamá se fue de mi casa, nos abandonó, nos dejó con mi papá. Y él nos llevó a casa de mi abuela.
pero resulta que ella era una anciana, ella no podía hacerse cargo de 5 muchachos, más nosotras 2 éramos 7. Y bajo una borrachera mi papá nos repartió como si fuéramos perritos. Wow. Después al otro día no se acordaba quién se los había dado. Wow. Así yo llegué a perder mi nombre. Gloria a Dios. Amén. Y qué triste, ¿verdad? Vaya ese testimonio. Cuando los reparten, cuando una madre o un padre, porque esto fue un padre, bueno, una madre los abandonó primero y después un padre que no sabía cómo solucionar el problema, creyó que lo podía solucionar repartiendo a sus hijos como uno cuando su perrita, ¿verdad? Tiene perritos, ahora no, ahora los venden también, los perritos, no los regalan. Pues esa madre los regaló, ese padre los regaló. Y después no se sabía quién, o sea, si le va bien, que le vaya bien, y si no, también. ¿A cuántos hogares en total tú tuviste que vivir? Yo viví en 5 hogares de crianza. En 5 hogares. Sí. Ajá. ¿Y esos hogares eran seguros o cómo te trataban? Los hogares eran de personas abusadoras y violadoras. Wow. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad, hermanos? Gloria a Jesús, porque a veces descuidamos un poco a nuestros hijos y dice el gobierno que están mejor en manos de otras personas y los dan a cuidar al gobierno, y sin embargo ellos cayeron en manos de gente abusiva y violadores. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Entre qué edades tenías para ese tiempo? Yo tenía 5 años. Ella tenía 5 años cuando cayó en manos de personas Sí, de esa categoría. me sacaron porque en el momento que mi papá nos regaló, el único dato que él daba era llévatela, llévatelo, o esa se llama, lo único que dijo fue mi nombre, Nereida. Amén, gloria a Eso Jesús. fue lo único que dijo, no dijo ningún otro dato de mí ni nada. Amén. Entonces aquí en tus datos dices que cuando murió tu padre, el que realmente te quiso, de todos esos padres que tú tuviste adoptivos, uno que tú testificas que realmente te quiso, tuviste que regresar al primer hogar que te habían acogido al principio de la Odisea. ¿Por qué? ¿Por qué es que tú dices que ese fue el papá que de verdad te quiso? Porque cuando me llevaron a su casa yo tenía 5 años y desde el primer momento él nunca me abandonó, y a pesar de que me sacaban de la casa porque en ese tiempo decían que un hombre mayor no podía estar a cargo de una niña pequeña, yo tenía de 5 a 6 años ya, pues me sacaban de los hogares y él siempre me iba a visitar. Todos los sábados iba a visitarme donde me llevaron. Amén. Entonces, la hija de él te lleva a Puerto Rico. La hija de él te lleva a Puerto Rico, pero después se desapareció, porque él murió, ¿verdad? Ese papá que te quiso murió, sí. Y entonces llega la hija de él, la verdadera. Sí, la hija, la que me recogió desde un principio. Amén, desde un principio. Porque ella me llevó a la casa de él y se fue, desapareció, se fue para Estados Unidos y no se supo más de ella hasta que él murió. Entonces ella regresa nuevamente, y te deja en Puerto Rico, se desapareció nuevamente, y tu nombre, o sea, tú pierdes ahí tu verdadera identidad, porque sí. ya ahí no tienes. Sí, porque cuando ya yo estaba en edad de empezar a ir a la escuela, no tenía ningún dato de mi persona. Él lo que hizo fue que me puso el apellido de él. Entonces me dijo Nereida Fuentes. Nereida Fuentes. O sea que ya no eras Iris Nereida Robles. Ajá.
quiere decir que cambió por completo tu identidad. Cambió. O sea que si no te conocía la gente, no podía identificarte porque no tenías tu nombre. Amén. Entonces, pero surge que mueren esos padres, nuevamente, esos otros mueren y aparece en escena la persona que te dejó allí para que servicios sociales no te llevara y te trasladó a Delaware, Pensilvania. Exactamente. Ajá. Entonces, ahora yo quisiera, ¿verdad? Porque retroceder un poco a una de esas casas que viviste con tu padre, que tú dices que fue el que te quiso de verdad. Se casa antes de morir, se casa con una señora que cuando estaba embarazada le daba contigo. Ahora yo quisiera que tú nos explicaras por qué tú dices que le daba contigo cuando se embarazaba. ¿Qué te pasó con esa persona? Pues ella cuando salí embarazada le daba conmigo y me corría, me daba unas pelas que yo tenía que estar escondiéndome de ella. Ese día yo me escondí arriba en casa de mi hermano en el segundo piso y cuando vi que ella venía pues no me percaté que estaba en el segundo piso porque uno cuando es chiquito se lo olvidan con el mismo susto y me tiré. Cuando me tiré caí abajo en una acera de cemento y me fracturé la espalda. Wow. Te fracturaste la espalda y ahí continúa. Y eso me llevó a estar 2 años en silla de ruedas. Wow. Y así fue que me trasladaron a Estados Unidos en silla de ruedas. Sí. Llegué al Instituto DuPont de Delaware, que ahí me cogieron para experimentar como conejillo de India, porque ellos decían que la columna vertebral mía había unido de mala forma. Como no me dieron tratamiento ni me hicieron nada rápido, pues unió que en vez de la curvatura estar normal hacia afuera, la mía está hacia adentro y sigue creciendo. Ellos empezaron a experimentar diferentes cosas conmigo y no pudieron hacer nada porque no me pudieron levantar de esa silla de ruedas. Había veces que yo estaba en un cuarto con 7 médicos, los 7 chequeándome, haciéndome diferentes estudios y no llegaban a ningún acuerdo. Pues para ese tiempo, Gigi Ávila hizo una campaña en Wilmington, Delaware, y mi hermano, que sabía en la condición que yo estaba, mi hermano de crianza, pertenecía al escuadrón de Gigi Ávila. Santo. Y fueron a visitarme. Wow. Y en el momento en que oraron por mí, yo sentí como que esa corriente y ese calentón por mi espalda, que ellos se fueron. Gloria al Yo me Señor. quedé en la cama, pero al rato que yo siempre tenía que pedir ayuda para levantarme para ir para el baño, para que la enfermera viniera y me ayudara, pues yo me pude levantar yo sola de la cama. Santo. Me levanté, me metí al baño. Cuando iba saliendo del baño, que llega la enfermera y se queda con los ojos abiertos. ¿Cómo tú te levantaste o quién te ayudó? Y yo le dije, no, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Y desde ese momento, pues yo supe que el Señor tenía un propósito conmigo. Porque cuando los médicos te dicen, ya no se puede hacer más nada, ahí es que el Señor dice, ahora es que voy yo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces fuiste sanada por el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Y desde ese momento tú seguiste sirviéndole al Señor. ¿Qué edad tú tenías? Ahí ya yo tenía 12 años. 12 años. 12 años. Amén. Y de ahí seguiste sirviendo. Sí, seguí yendo a la iglesia por unos años hasta que surgió algo diferente. Pero siempre tuve al Señor en mi corazón porque yo sé que yo siempre, desde ese momento, ese mismo momento fue yo supe que el Señor tenía algo conmigo. Aleluya.
Amén, gloria a Jesús, aleluya. O sea que ella ya estaba consciente. Antes, ella, ¿verdad? En su niñez, ella observaba cosas y según lo que ella, ¿verdad? Cuenta en su testimonio, que ella observaba cosas y bueno, que entendía que alguien la estaba cuidando, que alguien la estaba protegiendo. Gloria al Señor, porque las cosas que le pasaban a ella eran para que una niña se volviera loca, se traumatizara. Gloria a Jesús. Sí, No sé Señor. hasta qué punto ella estaba saludable mentalmente. Llegué a hacer una cosita que voy a decir porque sí va a sorprenderlo. Cuando yo me llevaron a la segunda casa, yo tenía 8 años. Me pusieron en ese hogar abusivo, donde yo decía que el dueño era un violador, y de ahí yo me fugué. Una nena de 8 años preguntando en qué guagua me subo para ir para mi casa, pero ellos no sabían cuál era mi casa. Wow. Pero yo había metido una ropita dentro de mi bulto, y cuando salí de la escuela yo me monté en una guagua que decía la central, y yo sabía que en la central era que vivía mi papá, el primero. Yo me fugué. Una nena y cuando empezaron a buscarme no me encontraban, llegaron a la casa con los policías, la señora de donde yo vivía. Amén. Gloria a Jesús. Quiere decir que era una nena como bien inteligente, ¿verdad? Porque estaba huyendo de lo que le estaba pasando. Bendito sea Dios. Ella estaba buscando refugio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No bastó, ¿verdad? Con esas experiencias que ella tenía como niña, sino que también dice el testimonio de ella que llegó a su edad de 17 años. A los 17 años ella tuvo un matrimonio arreglado. Ahora, ¿tú nos puedes explicar qué es eso? Bueno, eso fue que un día yo llego de la iglesia, yo tenía 17 años, y cuando llego a mi casa está mi hermana sentada con un señor que yo no había visto, que era veterano, y estaban arreglando el matrimonio mío para que yo me casara con él, para que me fuera de la casa. Wow. Aleluya, hasta ese punto. Mire que yo llego a la conclusión, ¿verdad? Que aquellos padres cuando comenzaron a decir que si nació marcada por el arcoíris, que la querían como santera, llegaron al momento en que hubo maldición en ese momento para esta Santo. niña. Gloria a Jesús. Pero lo único que ayudó a esta niña entonces era que Dios estaba protegiéndola. Amén. Esa maldición no podía completamente expandirse y salirse con la suya porque Dios estaba ahí. Dios tenía propósito. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, ¿llegaron a casarse? Sí, me casaron. La casaron. Me casaron. Te casaron. Pero ella me dijo, te vas a casar, pero cuando te vayas a ir, te vas por la puerta de atrás. Y me dejó la puerta del frente cerrada con llave, y yo la rompí. Yo me voy por la puerta del frente, pues yo no soy ninguna ladrona. Wow. Gloria a Gloria al Jesús. Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Porque tras que la estaban obligando a casarse con un hombre mayor que ella, muchísimo mayor que ella, también quería que saliera por la puerta de atrás. Mire qué problema. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ella decía, era como algo, yo digo que era Dios mismo ayudándola, porque ella misma decía, no, yo no tengo por qué salir por la puerta de atrás. Señor. Yo voy a salir por la puerta del frente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ignorante de lo que estaba pasando, pero en su interior sabía que ella no quería hacer nada de eso. Ella quería estar bien. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, ¿ese hombre te trató bien o cómo fue la cosa? No, él era un maltratante también. Como había acabado de llegar del ejército,
pues no sé, la ira o algo que trajo, lo descargaba siempre contra mí. Amén. Fue maltratante. Y mientras estuvo ahí contigo, ¿te fue fiel? Estuvo... No, él me abandonó acá en Estados Unidos con mis hijos y se fue para Puerto Rico. Y yo me fui detrás de él, vendí lo que tenía acá y me fui para allá, creyendo que él me iba a conseguir apartamento y donde vivir con mis hijos. Y cuando llegué, pues ya él tenía otra pareja. Ya tenía otra mujer. Bendito sea el nombre del Wow. Señor. O sea que esa gente lo que hicieron fue sacarla de la casa de que casada, pero entonces la pusieron en manos de un maltratante. Gloria al Señor, y abusivo y de todo tenía ese hombre, porque hasta la dejó después que tenía hijos, 3 hijos. Entonces, un dato curioso también, ¿verdad? Bonito, que dice que viviste entre drogas, alcohol, ver todo lo que ofrece el mundo, aparentemente como salida a los problemas, pero Dios te protegía, porque aunque todo estaba a la mano, tú no lo hacías porque notabas que esa gente se hundía más. Sí, la hermana mía de crianza, los hijos y los sobrinos, pues eran usuarios de droga, eran alcohólicos y siempre dejaban todas sus cosas a la vista. Pero yo al ver cómo ellos se ponían en el estado que se ponían, yo decía, yo no quiero llegar a hacer eso, porque yo también tenía el temor del Señor. Yo decía, si ellos se ponen así, imagínate. Yo no quería llegar a ese extremo. Qué lindo, gloria al Señor, Santo. aleluya. Fíjense, hermano, así que no hay excusa para personas que dicen, yo salí de un hogar pobre, el ambiente era de droga, era de alcohol, era de fumadera, era de mi papá abusando a mi mamá y todo ese tipo de cosas, y por eso es que yo soy drogadicto, y por eso es que yo soy violador, y por eso es que yo soy como soy, y por eso es que estoy en la cárcel. Pero fíjense que personas que han pasado por esa misma experiencia, pues miren, no tenían a la mano todo y no lo usaron, porque ellos decían, eso es peor, o sea que la solución iba a ser peor que el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Aleluya. Entonces me decías que llegaste a Puerto Rico con 3 hijos y no conseguías trabajo porque solo hablabas inglés y muy poco español. Llegaste supiste que en Caguas daban clases de inglés y español conversacional y fuiste y te inscribiste. Sí, después de 25 años, regresar a Puerto Rico y me encontraba en un sitio extraño, porque cuántas cosas que cambian con solamente unos años uno no ir a Puerto Rico, imagínate con 25 años. Wow. Y volver allá y yo no hablaba casi español, tuve que ir a buscar un sitio donde pudiera, para conseguir trabajo, no me daban trabajo. Decían que no puedo, en Puerto Rico es difícil conseguir trabajo si tú no tienes claridad en español o en inglés. Yo sí tenía mi inglés, pero el español me era pateado. Gloria al Señor. Y entonces me dice que te inscribiste en ese lugar y ya tenías un maestro. ¿Y qué pasó con ese maestro? Pues el maestro un día me pide ayuda para el grupo que estaba practicando inglés y español para traducir. Y me metieron en la conversación del español conversacional. Y entonces él lo hacía como una forma de pregunta, entrevista, de quienes conocían a sus parientes, o sea, a su familia. Y cuando la rueda hizo así, llegó a donde mí, yo dije, yo no sé quiénes son mis familias.
porque yo me crié sola en hogares de crianza. Y él me dijo, pero no es posible, tú tienes que tener una familia. Entonces, para esa misma temporada, tiempo, fue una trabajadora social que tenía mi caso acá, fue a Puerto Rico, y con los pocos datos que le había dado mi hermana de crianza, de más o menos del sitio donde yo había nacido, que ella trabajaba ahí, ella sabía que yo había nacido ahí, pues ella me consiguió mi acta de nacimiento, la original. Y por eso el maestro dijo, en todas las actas de nacimiento donde es por comadrona, aparece la dirección a la parte de abajo, de donde tú naciste. Y yo le llevé mi acta de nacimiento y él encontró la dirección y le dijo, vamos a hacerlo como un ejercicio nada más. Vamos a hacer una carta. Vamos a mandársela a esa gente de esa dirección a ver si existe alguien todavía de tu familia ahí. Y la sorpresa fue tanta que me mandaron una carta insultante. Como yo no sabía leerla, pues me la leyó el maestro, diciendo que no hiciera bromas pesadas, que no jugara con los sentimientos de las personas y que no volviera a escribir o me iban a denunciar. Pero entonces el maestro se picó. Dijo, no, aquí hay algo, porque entonces reaccionaron de otra forma. Y la próxima carta que envió la hizo también el maestro y puso un número de teléfono, el de él. Cosa de que si llamaran, puso del horario, a qué horario llamaran, cosa que yo estuviera presente. Y cuando recibieron esa carta, sí, pude hablar con un tío mío. Era hermano de mi mamá que vivía todavía en la casa donde yo había nacido. Wow. Pero que de igual forma contestó de otra manera. Dijo que a su hermana no le faltaban hijos, que ella los había recuperado todos, que dejara de estar molestando. Y yo le dije, pues mire, no los recuperó todos porque yo estoy aquí. Y entonces él dijo, pues déjame hasta el sábado, yo voy a hablar con mi hermana y te llamo para atrás. Pues esperé hasta el sábado, el lunes, cuando fui para la escuela, el maestro me dice, tengo una llamada perdida, vamos a llamar. Pues llamamos y él me dice, ¿sabes qué? Que sí, a mi hermana le falta una hija. Pero ya la habían dado por muerta porque llevaba muchos años ya de desaparecida. Pero que en el lugar donde la tenían, cuando ella llegó, ya habían muerto las personas y no sabían dónde había ido a parar. Pasaron 25 años. Wow. 25 años. Y pues él quedó en regresar el fin de semana con mi mamá. Pero yo, lo que yo pensaba que iba a ser motivo de alegría para mí, ¿sabes? Conocer a mi mamá. Ajá, y entonces, ¿cómo fue ese encuentro? Fue espantoso. Yo tenía mucha rabia, coraje y fue tan difícil porque además de todo, ella me confunde con otra de mis hermanas. Wow. O sea, que eso fue lo que confirmó de que era ella. Ella me mira, yo vivía en un tercer piso y cuando llega a mi piso se me queda mirando y me dice, Evelyn, ¿por qué tú me haces esto? Te haces pasar por Iris Nereida cuando no lo eres. Yo le dije, mire, usted perdóneme, yo soy Iris Nereida. Esa señora se quería morir. Ella se puso nerviosa, tensa y ella dice, pero ¿cómo va a ser después de tantos años? Sí. Pero es que era una mezcla porque era algo que me aguantaba. Porque yo decía por dentro de mí antes de que ella apareciera, ella, la voy a coger, la voy a abrazar, voy a compensar el tiempo perdido. No fue así. No fue así, yo tenía mucha rabia. Santo.
Amén, gloria a Jesús. Entonces, si tú tenías ese desprecio, ese coraje, pensando que, primero pensaste que la emoción era de abrazar y besar y volver otra vez a estar con tus papás, qué bueno. Dice que fue desprecio y coraje. ¿Y cómo entonces pudiste salir de ese coraje, de ese desprecio hacia tu mamá? Pues Dios tuvo que hacer una obra en mí porque era demasiado. En ese tiempo pues yo me quedé sin apartamento, me fui a vivir con ella, tratar de limar las perezas. Ella me trajo mis hermanos, pero éramos 7 y yo me crié sola. Yo era una niña bien solitaria. En los hogares decían que yo era problemática, pero no era yo. No era yo. Eran que los hogares que me ponían pues eran difíciles de manejar porque si no es lo mismo darle un niño a un conocido, un familiar, que te lo traten bien, pero un desconocido no te trata a tu hijo bien. Sí, Señor. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo lograste salir de ese coraje y de toda esa situación? Pues, cuando me fui a vivir con ella para allá, pues tuvimos unos cuantos encontronazos, porque ella, en vez de en su mente pensar, yo pensaba de esa forma. Encontré a mi hija, voy a recuperar el tiempo perdido, me quiso hacer el santo. O sea, que volvió con la misma Quería hacer lo historia. mismo, saber lo que tenía pensado en mi nacimiento. Y un día, pues, salgo, me voy, agarro a mis hijos y me voy. Porque no iba a caer en los juegos del enemigo. Y ya yo conocía al Señor y yo no iba a permitir que algo así me desviara del propósito que el Señor tenía conmigo. Yo me voy de ahí, voy a casa de mi hermana de crianza otra vez. Y que tenían en venta la casa de mi papá, el que yo dije que él fue el único que me quiso. Y quiso arreglar otra vez mi matrimonio con un señor que quería que le vendiera la casa, pero conmigo adentro. Y era o una de dos, o te vas o te casas. Y yo después me voy. Me fui a deambular, me fui con mis hijos como deambulante. Viví debajo de un palo de mango por 3 días hasta que apareció alguien y me prestó una casa, sin luz y sin agua, pero tenía un techo. Wow. Qué lindo, gloria a Jesús. En tus datos, ¿verdad? Tú me explicaste que tú conociste un pastor ya con el apellido